Hola, comadres, bienvenidos a este capítulo número 3 del podcast. ¿Cómo están? ¿Cómo estás, Mili? Yo, bien, un poquito temerosa de este tema. No sé mucho qué vamos a hablar. ¡Me pueda salir de aquí! No, pueden salir. La idea es que salgan cosas muy naturales y espontáneas de lo que en realidad nosotros sentimos como mamás. Entonces, no te Definitivamente. preocupes, no te preocupes. Hoy Todo tenemos un fluirá. tema interesante Bastante, bastante. y es que aprovechando que este podcast va a salir para el 8 de marzo, en donde se conmemora el Día Internacional de la Mujer, queremos hablar un poquito de eso, que no solo somos mamás, somos también mujeres. Mujeres. Y ahí ¿cómo hacemos? Bueno, yo tengo una pregunta, Lee, no sé si tú te llegaste a sentir como un poco culpable a la hora de como retomar esos sueños que tenías como mujer, como profesional, como empresaria, bueno, o sea, los sueños de pronto incluso de querer viajar, de salir con tus amigas. ¿Te sentiste culpable a la hora de compararlos pues ya como con el cuidado de tu hija? Sí, señor. Sí, yo creo que, es muy tenaz porque creo que uno de los sentimientos que más grandes que uno experimenta, o bueno, que yo personalmente experimenté y que tal vez con las mujeres que he hablado, es que cuando uno se convierte en mamá, es mucho el temor, la sensación de culpabilidad todo el tiempo, ¿no? Como que primero, por un lado, el temor de si lo estoy haciendo bien y por otro lado, la culpabilidad, ¿no? Porque es como uno querer poner en balance lo que uno quiere hacer, lo que uno desea, y pues como son tantas cosas, porque es por un lado querer pasar tiempo con nuestros hijos, pero por otro lado también no dejar a un lado ese rol de mujer. Entonces, como que si haces mucho del lado de ser mamá, como que te sientes culpable de dejar tu parte profesional, pero entonces también si vas a tu parte profesional te sientes culpable de dejar la parte de la maternidad. Y siento que personalmente fue un conflicto bastante grande porque yo quería regresar al trabajo, pero también quería quedarme con mi bebé. Y mira que, por ejemplo, he escuchado de muchas mamitas cuando les hacemos la asesoría de banco de leche, me dicen que es cuando ya van a regresar al trabajo, muchas me dicen eso, como que no sé, no sé cómo lo voy a lograr, ¿sí? Y uno cree que en ocasiones es como imposible, como que no voy a lograr equilibrar las dos facetas. Y volvemos a lo mismo que decíamos anteriormente en los otros podcasts, que es que siento que uno a veces tiene mucho exceso de futuro. Entonces uno dice, cuando llegue ese día, no sé, no voy a poder porque siento que yo soy la única que puedo cuidar a mi hija o a mi hijo, siento que nadie lo va a hacer mejor que yo y a veces hasta invalidamos los sentimientos y las acciones, por ejemplo, de nuestra pareja, ¿no? Porque creemos que nadie lo va a hacer mejor que yo. Entonces sí me sentí muy culpable. Sí, yo también he sentido culpa muchas veces y alguna vez escuchando a algunas mujeres en otro podcast que decían que cuando se libra uno de la culpa en la maternidad decía nunca. Nunca, nunca. Y creo que es la etapa de la vida, o sea, cuando nos convertimos en mamás, cuando más culpables también nos sentimos. O sea, no tengo un recuerdo yo de haberme sentido culpable por hacer o dejar de hacer algo antes de ser Antes, mamá. O sea, siendo mamá es que me siento pues no culpable por todo, pero como que tengo que repasar aquello que voy a hacer para no sentirme culpable o para estar justificándome a mí misma incluso mis acciones, ¿no? Y creo que también es como por estas expectativas tan altas que a veces tenemos nosotras de nosotras mismas como mamás, tenemos nosotras de nosotras mismas como profesionales, pero también expectativas que de cierta forma la sociedad también nos imprime, o sea, que esperan que seas totalmente. buena mamá, buena empresaria, buena trabajadora, buena profesional, buena Buena en todo, ¿no? esposa, amiga, de todo. Sí, o sea, como Con que todos tus tienes roles tienes que estar al 100. al 100%. Y Uh-huh. no, eso es como que uno suelta una fase y agarra la otra, y suelta una fase y agarra la otra. No es como que todo se pueda hacer al mismo tiempo. Leía una frase que decía, tú puedes con todo, pero no No todo tienes que a la vez. hacerlo a la vez, exacto. Sí podemos, pero no. Mira que es súper importante, Billy, lo que tú dices de que no solamente es lo que nosotros como mujeres, que nos imprimimos o nos ponemos esa vara tan alta de decir yo tengo que hacer esto, sino también es la misma sociedad, ¿no? Uh-huh. Yo siento que tenía amigas que sí me decían como que no te puedes quedar en la casa, no se te ocurra quedarte en la casa porque la casa es muy mal agradecida, que no sé qué, o sea, como que si yo decidía quedarme con mi hija,
era una mala decisión, o sea, como que en algún momento me iba a arrepentir de haberme tomado ese tiempo. Claramente, pues no era como que iba a dejar de lado toda mi profesión o mi parte como mujer, pero pues sí era un tiempo. Y creo que en parte ahí está la clave, como uno decir, ¿qué tiempo me voy a dedicar para no sentirme culpable, ¿no? O sea, ¿qué tiempo voy a dedicar para esto? ¿Qué tiempo voy a hacer para otro? Como uno organizarse y así uno sabe que en el momento en que estamos es el tiempo para maternar y no está mal, ¿no? Y la sociedad es una cosa. No, y tenaz. también lo otro es que hay mujeres que hallan su propósito como mujeres en la maternidad. O sea, son felices, plenas, son mujeres plenas estando en casa. Yo me acuerdo que alguna vez dentro de las conversaciones que tuvimos con mi esposo antes de casarnos o recién casados, yo le decía, amor, o sea, no esperes que yo cuando sea mamá me quede 100% con los niños. O sea, no quiero, no, yo no me veo, no soy ese tipo de mujer que se podrá quedar, o sea, tiempo completo como mamá. Yo no lo pude hacer. O sea, admiro mucho a aquellas mujeres que están 100% con sus hijos porque es súper duro, o sea, es un trabajo muy fuerte, pero yo no lo pude hacer, aunque sí estuve mucho tiempo 100% con ellos. O sea, digamos que hubo un periodo de pausa, entonces yo le decía a él, como que conversemos qué tiempo es prudente para que yo esté en casa. Y me acuerdo que creo que llegamos a la conclusión de que un año, tiempo parcial, o sea, que yo pudiera estar trabajando medio tiempo. Y como gracias a Dios, pues también se dio como lo del emprendimiento, que ahorita hablamos un poquito de eso, me daba la posibilidad de estar medio tiempo. Creo que yo tenía un sentimiento de culpa y era que no quería repetir la historia de mi mamá conmigo personalmente, pues porque mi mamá ha tenido como varios ciclos de su vida laboral, entonces conmigo fue con quien más ausente por motivos laborales estuvo. Entonces yo no quería como repetir esa historia y creo que eso era lo que me generaba esa culpabilidad, ¿no? Como que no quiero trabajar 100% porque a mí me tocó vivir las convivencias sola, cuando eran las reuniones de padres de familia, pues mi mamá no podía asistir por el trabajo, que si había entrega de boletines, pues iba o mi abuelo o iba la empleada de servicio a recibir el boletín, sí, pero rara vez iba mi mamá. Yo me acuerdo que ya en 11, o sea, ya cuando yo estaba por graduarme, fue que mandaron a llamar a mi mamá y mi mamá fue al colegio, nunca antes había ido porque me habían mandado a llamar, porque tuve una crisis existencial fuertísima, pues justamente por la presión de que iba a estudiar, de que como que soy buena para muchas cosas, pero no soy buena para nada en sí, o como específicamente en algo, entonces no sabía qué carrera estudiar y empezó a bajar mi rendimiento académico y fue la vez que mi mamá fue al colegio, pero no tengo memoria pues de que yo ya estaba en una convivencia con ella, ¿sí? Entonces yo decía, creo que mi mamá se perdió tantas etapas de mi vida que yo no quiero que mis hijos o yo perderme etapas de su vida. O sea, quiero tener un trabajo, quiero tener una forma de ejercer mi profesión que me dé la libertad para estar con mis hijos cuando ellos así lo requieran, que si hay una convivencia, que si hay una reunión, pues yo pueda decir, me agendo y lo puedo hacer. Obviamente no siempre es fácil, pero la gran mayoría de veces estoy. Entonces sí me generaba como ese sentimiento de culpabilidad de pronto irme 100% al trabajo y no veía también como, bueno, pero entonces voy a aportar en casa o no. Sin embargo, sí estuve como, o sea, al principio planteamos un año, pero resulta que llegó pandemia. Entonces eso se convirtió en 2 años y resulta que me embaracé en la pandemia. Entonces se convirtieron en 2 años y medio. Entonces era algo que no habíamos presupuestado dentro de mis planes quedarme tanto tiempo en casa. En algún momento les hablaré pues que también tuve una depresión postparto y eso también me frenó en ciertos sentidos, pero creo que fue un tiempo muy bonito porque pude vivir esos 2 años de Salo completicos, y pues todavía puedo vivir todas estas etapas de los chiquitos, que llega un día en la semana y les digo, pues vamos a almorzar, a los juegos, a comer helado, a lo que sea, y puedo estar con ellos y considero que soy de las pocas mujeres afortunadas que puede hacerlo, ¿no? Porque hay otras que pues son el sustento económico de su casa y no lo pueden hacer, y ahí es cuando llega la culpa, o sea, se encuentran en esa dualidad, o trabajo para mantenerlos o estoy con ellos y quién nos mantiene, que es la otra cosa. Es bastante. Yo creo que ahí debería quedarnos como reflexión, que simplemente deberíamos apoyar y escuchar, ¿cierto? O sea, como
como otra mamá o como otra mujer simplemente deberíamos escuchar la situación de las otras personas, pero a veces es muy difícil aconsejar y decir, no te vas a quedar en la casa o tienes que empezar a trabajar, ¿no? Porque como que todo se convierte en malo, porque si te quedas bien, si no te quedas mal también, o sea, todo mal. Entonces, como simplemente escuchar y decir lo que tú decidas hacer va a estar bien. Y como sea, si yo soy tu amiga, pues simplemente lo que voy a hacer es apoyarte en la decisión que tú tomes, ¿cierto? Porque cada persona es feliz con cada decisión que tome, porque cada familia es totalmente distinta. Así es. Ahorita que hablamos de la culpa, se me venía algo, y es que recuerden que salió un artículo de la Sociedad Española de Pediatría que habla de que las pantallas, la exposición a pantallas por encima de los 6 años, ¿no? Yo decía, otra cosa que le va a generar culpa a las mamás, porque entonces las que tienen hijos de más de 6 años van a decir, pero era hasta los 2 no le puse, después de los 2 sí le permití pantallas de 2 horas o de 1 hora, lo que sea, ya me tiré al niño, o sea, soy la peor mamá porque entonces ya le produje problemas en la vista, problemas para la concentración y bueno, todos esos problemas que hablan. Y yo creo que también se trata de entendernos como en nuestras propias dinámicas, no solo familiares, sino personales como mujeres, ¿no? Entender nuestra propia dinámica personal, cómo funciono, qué trabajo tengo, qué puedo hacer y tratar como de soltar, porque uno a veces como con todas estas expectativas, con toda esta información que nos llega, pues obviamente queremos hacerlo tal cual nos recomienda la evidencia y obviamente si tú lo puedes hacer, qué bueno que lo hagas y te admiramos. Yo no pude hacerlo, mi hija tiene 5 años y yo después de los 2 le puse pantalla, ven 1 hora diaria de pantallas, porque siempre ven una película infantil o algo así, ¿sí? No me siento ya culpable con eso, o sea, es la dinámica de nuestra familia, cómo fluye y de cierta forma, pues, tratamos también de conectar con nuestros hijos de muchas otras maneras, ¿no? Exactamente, sí, es como adaptar todo lo que funciona para ti y tu familia, ¿no? Todos los trabajos son diferentes, todas las dinámicas son distintas y las expectativas que tiene cada familia son distintas, ¿no? Como que uno tratar de enfrascar a todos, que todos tengan el mismo comportamiento, pues es un poco difícil y pues no estamos diciendo que no, digamos que lo que esté, exacto, como que no esté bien la recomendación que dio la asociación, no, para nada, sino que todo lo debemos adaptar, ¿cierto? Porque todos somos absolutamente diferentes y soltar eso, o sea, soltar como la culpa de pensar o de querer convertirse en la mamá perfecta y en la mujer perfecta todo el tiempo. O sea, todas las mamás tenemos muchos errores. Mira, ¿sabes qué me acabo de acordar? Ya que hablas de la televisión que ves con tus hijos, ¿qué días vi un capítulo? Bueno, yo pensé que ibas a hablar yo iba a hablar ahorita otra cosa, un capítulo de una serie, ay, no sé si podemos decir nombres de series. De una serie. Bueno, de una serie de unos muñequitos que son unos perritos. Ajá. Ya entonces, todos saben cuál es, un azul y otro café. Exacto, esos perritos. Entonces, la hija mayor decía que quería jugar a la escuela de mamás. Ya. Y al final, o sea, yo digo, ay, no, esos capítulos parecen más hechos para los papás que para los niños, ¿no? Ajá. Al final me hizo llorar porque me dejó un mensaje muy lindo, porque la niña jugaba a ser mamá y que hacer la mamá perfecta, entonces la iban chuleando de acuerdo a las cosas buenas o malas que hicieron. Creo que a veces estamos así, ¿cierto? Como chuleándonos. Ay, sí, hice, no hice, lo hice mal. Y entonces al final uno de los hijos, que eran unos globos, se le volaba a la niña, entonces decía, ay no, soy mala mamá porque mi hijo se fue, o sea, como que mi hijo se fue porque soy mala mamá, asumía la perrita, ¿no? Y la mamá le decía, tranquila hija, todos alguna vez hemos fallado en la escuela de mamás, pero cada día es una nueva oportunidad para hacerlo bien. Entonces me pareció tan lindo porque es como que sí, o sea, somos seres humanos, no somos las mamás perfectas y vamos a fallar, va a haber el día en que vamos a regañar a nuestros hijos, que tal vez no estábamos de buen humor y gritamos y no queríamos hacerlo. Y me dejó una reflexión muy chévere, o sea, como que uno dice, o sea, sí, o sea, el hecho solamente de intentar ser buena mamá, y en este caso, que es el tema específico de ser buena mujer, te hace buena. O sea, te hace excelente, porque es el simple hecho de querer intentarlo, ¿no? Y que no siempre lo vamos a lograr, simplemente volvemos y al otro día y comenzamos nuevamente. ¿Yo sabes cómo me zafé la culpa de eso de las pantallas? Dije, yo considero que, pues, hombre, no soy tonta, pues, considero que medianamente razono. Y veía todas las tardes esas novelas mexicanas de María del Barrio.
Todas esas no, pero, o sea, las veía como desde las 2 de la tarde hasta las 6 de la tarde, ¿no? O sea, yo decía, exposición a pantallas 4 horas con puras cosas, pues que nada Que no eran de niños. que edificaban mi crecimiento personal ni nada. Y yo hasta me acuerdo de las canciones, el niño que vino del mar. Bueno, en fin, o sea, como que porque eran las novelas que veían las señoras que hacían el aseo en mi casa, Ajá. ¿sí? Entonces, hombre, yo decía, pues esa fue la dinámica que a mi mamá le tocó vivir. Y esa ha sido también la forma como de yo también poder perdonar eso. Pues esa fue su dinámica, fue su forma de enfrentar su maternidad. O sea, ella tampoco podía renunciar a su trabajo en el banco porque era el principal sustento económico de la familia, no porque mi papá no trabajara, sino porque ganaba menos. Entonces dije, sí, listo, sí, no, pude haber desarrollado muchas más habilidades y otras cosas, pero fue la dinámica que nos tocó y total, eso hace pues que cada uno de nosotros seamos diferentes, ¿no? Que esas formas de criarnos, de exponernos a ciertas situaciones seamos diferentes. Sin embargo, pues sí les damos la recomendación de que tratemos de no darles pantallas a nuestros hijos, menos este tipo de pantallas que son dinámicas, donde ellos pueden interactuar, mover, manipular y donde todo es muy rápido. O sea, eso sí, no, sí vamos a ponerles que sean programas que traten de edificarlos y demás y no sobreestimularlos. ¿Cómo encontraste tú esos pequeños espacios para nutrirte como mujer fuera de la maternidad? Uy, yo creo que eso sí se lo tengo que agradecer muchísimo a mi esposo porque él, o sea, él era el que me empujaba a hacerlo, porque yo era como que, no, yo me quiero quedar aquí por ese sentimiento de culpa, o sea, como que cómo me voy a ir a disfrutar de un momento solo para mí y dejar a mi hija, ¿cierto? Y se lo agradezco mucho porque no solamente él trataba de hacerlo cuando él podía, o sea, de decirme, ve a hacer, por ejemplo, a salir con tus amigas o a arreglarte el cabello, bueno, a lo que yo tuviese que ir a hacer cuando él pudiera, o sea, que él pudiera quedarse con la niña, sino que también buscaba que nuestra red de apoyo, nuestra familia, nos apoyara en ello. Entonces decía, por ejemplo, yo decía, es que tengo ganas de irme a cortar el cabello, por ejemplo. Y me decía, no, pues yo mañana tengo que trabajar, pero espérame arreglo. Entonces él ajustaba todo, o sea, hacía como todo el itinerario y el plan. Y decía, listo, ya, mañana nos va a ayudar mi mamá o mañana nos va a ayudar tu mamá. Y él iba, la llevaba. Entonces eso como que yo decía, ay, bueno, o sea, como que me sentía apoyada alrededor, como que no era como que, ¿en serio te vas a ir a hacer eso? Pero la niña, no. Entonces creo que eso me ayudó mucho, que pude tomarme como los espacios para decir, como mujer puedo hacer estas otras cosas aparte de mamá. Cuando ya decidí que quería volver nuevamente a trabajar como de pronto, no con la misma intensidad, pero sí un poquito más de lo que venía trabajando, también mi esposo fue el que me dijo, no, pues dale y nos organizamos de esta manera. Entonces como que yo sí me enfrascaba mucho en que, no, siento que no voy a poder. Digamos que tú también tenías una buena red de apoyo. Sí, también, ¿no? súper. Entonces como que, y mi misma mamá también me decía, traiga a la niña, yo se la cuido, usted no se preocupe. Yo, mamá, me demoro una horita. No, tranquila, vaya usted tranquila, quédese allá tranquila, que si alguna cosa, pues yo la llamo. Y no, pues nunca me llamaba. Entonces, como que sí tuve esa red que me apoyó y pude tener esos espacios como mujer para sacar un momento para irme a tomar un café con una amiga, para irme a arreglar el cabello, para empezar a trabajar, por ejemplo, sin sentir que estaba descuidando mi parte como mamá. ¿Tú, Milicita? A mí me fue un poco más difícil porque, pues porque mis papás no vivían en ese tiempo acá en la ciudad donde estoy y mis suegros trabajaban. Bueno, mi suegro trabajaba y mi suegra todavía trabaja. Entonces como que de lunes a viernes era difícil y Juan también estaba trabajando. Entonces como que cuadrar los itinerarios era, o sea, complicado. Se podía hacer cada 8 días. Yo en estos días le decía, Juan, yo agradezco un montón a mi suegra, o sea, si bien al principio fue como un poquito difícil que ella entendiera nuestras formas de crianza, pero después las entendió el porqué y las respetaba mucho y las hace respetar todavía. Entonces, o sea, que ella nos pudiera decir, no sé, cada 15 días yo les tengo a los niños y era la única persona que se quedaba el viernes en la noche con ellos y el sábado en la mañana era la única que nos recibía 2 niños, uno de 2 años y otro de 8 meses. Ay, no, para mí era como, aleluya, claro. Porque era el tiempo de dormir más, de descansar, de no pensar en nadie más, de darme un baño largo. O sea, a mí me encanta darme duchas largas.
pero entre semana era muy, Era el muy corre, difícil, corre, sí, corre. porque yo estaba todo el tiempo con los dos. Entonces, y era muy difícil también encontrar una persona que nos apoyara en casa, porque decíamos, bueno, es que tengo 2 niños de 2 años y de 6 meses, y era como, ay, no, muchas gracias, te lo agradezco, pero no. Ay, no. No, entonces era muy difícil conseguir personas que nos apoyaran en ese sentido, y cuando había alguien que nos apoyara, pues era porque yo salía a trabajar. Ya. O sea, como que estaba trabajando, pero no dedicándome tiempo para mí. ti. Fue un poco complejo, aunque en medio de todo, yo aprovechaba como los momentos, o sea, hay cosas que a mí me recargan, las duchas me recargan un montón, Sí. calientes, pero así hirviendo, casi que me pelen la pela. Las duchas me recargan un montón, me recarga también orar, ¿no? Ok. Entonces a veces buscaba, pues no tenía tiempo en el día para orar porque ya se imaginarán, o sea, portear un bebé pequeño y con otra de 2 años que están en esos 2 años que son bien retadores, era muy difícil, pero en la madrugada cuando Jero se levantaba a lactar, entonces yo aprovechaba para poner música con audífonos y mientras lo lactaba, pues para que él no se despertara con la música, ni Juan se despertara, porque nos turnábamos, nos alternábamos para despertarnos, entonces yo aprovechaba como para orar en mi mente, para estar tranquila, buscaba leer también mucho, así sea una hojita de un libro, entonces creo que ese tipo de cosas me nutrieron, pero que yo tuviera como el tiempo cuando tenía los dos para salir con una amiga, no, porque era muy difícil que alguien los cuidara a los dos tan pequeños. Claro. Ahorita, sí, o sea, ahorita pues estamos aquí grabando, o sea, ya están mis papás acá en Pasto, oiga, se vinieron de Pasto acá a la ciudad de Popayán, entonces se los dejamos una tarde. Fácil, o sea, hay, claro. sí, Juan ya no está trabajando en la empresa donde trabajaba, está con nosotros, entonces a veces se quedan con él. O sea, hay situaciones así que son mucho más fáciles ahora de sobrellevar, que ahorita yo digo, no, o sea, mi carga se alivianó, como un 70%. Yo creo que ahorita yo la carga que, o sea, no siento carga, pero en ese momento sí era muy difícil porque aparte nosotros vivíamos muy lejos de donde Juan trabajaba, entonces al principio él no podía ir a almorzar porque no alcanzaba. Bueno, había una serie de factores que eran difíciles y estaba la empresa, porque ahorita hablamos de eso, Cami, pues todo este tiempo que yo he sido mamá ha funcionado, entonces yo decía, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? Ay, pero todo se organiza, ¿no? Mira que, o sea, como que a medida que va pasando el tiempo uno se va acomodando, y se va adaptando a cada situación porque cada momento de la vida es distinto. Yo creo que lo fundamental ahí es como de soltar el control, o sea, como no querer hacer más de lo que en ese momento puedes hacer. Si tú sientes que la estás dando toda, pues la estás dando toda, que para otras personas estés dando el 50, pues muy problema de ellas. Sí, pero si tú sientes que la estás dando toda, ya, o sea, ya diste como lo suficiente. O sea, mis tiempos personales eran leer una página de un libro, orar en las madrugadas y si podía darme una ducha larga caliente, darme una ducha larga caliente. Fin, ahí se terminaba mi tiempo y me disfrutaba esos pequeños momentos. Mira que sí, ahí pasa mucho como que uno como mujer quiere cumplir muchas expectativas, ¿no? Y ser todos los roles excelentes al mismo tiempo. Y creo que ahí aplica una frase muy chévere de una canción de un artista que nos gusta mucho, de Camilo, que dice Camilo, cálmate y trata de dejar de impresionar, ¿sí? Porque, o sea, como que uno dice, yo quiero ser la mamá perfecta, pero perfecta como para quién. O sea, si tú eres perfecta para ti y a ti te funciona, bien, o sea, suelta eso, porque como que uno quiere cumplir las expectativas de todo el mundo y no, y como les digo a los papás en nuestro curso, o sea, cuando uno se convierte en papá, lo que usted haga está bien para el 50% del mundo y mal para el otro 50% del mundo. Total. Porque nunca nadie va a estar de acuerdo totalmente siempre. Nunca van a estar de acuerdo todo el mundo y usted no tiene por qué cumplirle las expectativas a las demás personas, que a otra persona le funciona bien por ti. O que esa es la expectativa de esa persona, pues bien, ¿cierto? Pero tus expectativas pueden ser totalmente diferentes y eso no vuelve como que vayas a ser enemiga de esa persona o que ya no vayas a ser amiga, no, simplemente de pronto en el momento pues no compaginan lo que están viviendo cada uno, como lo que cada uno quiere para su maternidad o lo que tuvo para su maternidad, ¿no? Entonces pues como sí, soltar y tratar de dejar de impresionar a todo el mundo, incluso a uno mismo.
Elisita, yo quiero que hablemos un poco de cómo la maternidad puede inspirar nuevos proyectos como mujeres. No, muchísimos, muchísimos, amiga, porque esa frase que le dicen a uno que los hijos son grandes maestros, Ujú, sí, o sea, totalmente, porque le vienen a enseñar a uno cómo uno puede ser mejor persona, ¿cierto? O personalmente, a mí lo que me pasó fue como que yo dije, uff, quiero ser una muy buena mujer, de tal manera que mi hija cuando crezca o a medida que vaya creciendo diga, ay, tuve un buen modelo de mamá, o sea, con sus errores, lo que ujú, que pueda tener yo en el camino, pero diga, ay, mi mamá es una mujer de admirar, como yo siento en este momento con mi mamá, por ujú, ejemplo. ujú. Entonces, eso me parece que inspira y uno dice, bueno, entonces esto lo quiero cambiar, siento que este modelo de vida que llevaba no es el que me va a permitir digamos que llevar esa maternidad como yo la quiero llevar, entonces redirijo mi vida hacia otro rumbo, que creo que es, por ejemplo, en mi caso, la maternidad es algo de lo que ha hecho, ¿cierto? Es decir, en realidad no quiero irme por este lado laboral, sino que quiero irme por este porque además de ayudar a muchas familias, Ujú, para mi familia me va a servir mucho porque voy a poder dedicarle tiempo a mi hija, a mi ujú. maternidad y a mí como persona. Entonces cambia total por eso, porque le redirecciona a uno el camino que uno creía que quería tomar. Yo creo que parte de eso de inspirar nuevos proyectos, pues es justamente este proyecto de Cami, ¿no? Ujú. De creciendo con Cami, de lo que es la empresa en sí. O sea, si yo no tengo a Salomé, no habría pensado en la necesidad De que hacer, otras mujeres tenían de total. recibir, no solamente recibir información, sino recibir apoyo. Pues por eso se Ujú. llama Centro de Apoyo a la Maternidad y la Infancia, no Centro de Información, ¿no? Se llama Sí. Centro de Apoyo. Entonces, por ejemplo, o sea, para mí, cuando me convertí en mamá, yo decía como, bueno, ¿y ahora cómo voy a empezar a trabajar? Yo ya venía con un proyecto que te comentaba Ujú. que se llamaba CREER Rehabilitación Integral, donde hacía fisioterapia. Después, en el embarazo, creé otro proyecto dentro de ese proyecto que se llamaba Mujeres Fuertes, porque Una mujer, mejor dicho. siempre estuve como creando cosas. Eh, pero cuando me convertí en mamá me di cuenta que no necesitaba ser mujer fuerte, que No siempre. no siempre necesitaba ser Ujú. tan fuerte como yo creía. Y es ahí cuando digo, uy, la maternidad es un momento muy duro, o sea, cuando nos convertimos en mamás, estamos en un momento muy vulnerable de nuestras vidas y no Totalmente. podemos enfrentar ese momento solas porque hay muchas dudas, aún siendo profesionales de la salud. Entonces surge este proyecto en compañía pues de nuestra amiga Jamie y Ujú. luego te invita a ti, pero tú ya Ujú. venías también pensando en ¿En qué qué hacer? formas, ajá, cómo replantearte tu vida en torno a lo que ya habías hecho, o sea, lo que estaba pasando con tu vida, que era también Ujú. la maternidad. Entonces, Totalmente. como que nos conectamos en el mismo deseo de replantearnos como personas, como mujeres. Entonces, con esto, ¿qué quiero decir? Que la maternidad no es el fin, es el comienzo de muchas ideas, Nada. de nuevos propósitos, de alcanzar a nuevas personas, como de extendernos y expandirnos en una misión mayor, ¿no? Ujú. Y ahorita que decía, yo quiero que mi hija me admire, por supuesto, yo también quiero que mi hija me admire, pero he entendido que esa admiración muchas veces no es solamente desde lo que yo construya o haga bien, sino Ujú. desde la vulnerabilidad, ¿no? Claro, Hija, como o sea, enfrenté los yo cometo retos. errores, mira mis errores, te pido perdón por esto que hice mal Ujú. y me ha llevado a ser una persona más consciente, menos exigente, podría decirlo, conmigo misma, porque he entendido, la maternidad sí o sí te lleva a morir. O sea, tú Sí, mueres a muchas cosas, mueres a tener el control, el parto, por ejemplo, te lleva a morir al control, la maternidad, o sea, tus hijos no hacen siempre lo que tú quieres que ellos hagan, ellos cuando tienen el voluntad, 80%, el noventa por sí, ciento de las o sea, veces. ellos empiezan a crecer y tienen voluntad y hacen lo que ellos quieren, ¿no? Ujú. Ahorita les decíamos, vamos a bajar a grabar, ¿quieren venir? No, nos queremos quedar. Y, pues bueno, Está sí, bien. también es una opción. Entonces, como que no siempre los hijos hacen cosas y uno, o sea, como que como mujer, la maternidad te construye en muchas facetas de tu vida Facetas, como mujer. totalmente. Eso, Así es. Mira que ahorita que dices lo de morir, tengo una muy buena amiga que cuando se embarazó pensaba eso, ¿no? Como que, no, o sea, me no, morí. morir. O sea, me morí en todos los sentidos. Entonces, en parte sí,
porque nace una nueva mujer, ¿no? O sea, se oye súper poético, yo sé, pero en la práctica realmente, niñas, es así, o sea. Y duele. Sí, Y la exacto. muerte es dolorosa. Exacto, porque uno cree que, o sea, como que hasta allí le llegó la vida en algunas ocasiones, me decía una amiga, y no, o sea, renació completamente y como que se potencia uno en absolutamente todas las otras esferas, porque ya como que agregas una nueva fase a ti y esa fase potencia las otras que están alrededor. Entonces, Total. o sea, es una transformación, sí es morir, pero es morir para cambiar a una nueva vida. Como lo explicamos en el curso, en el programa prenatal, es esa metamorfosis, ¿no? Tú ves el gusanito, la larva, y luego ves la crisálida, y seguramente ese gusanito, para convertirse en crisálida, le duele, y estar tanto tiempo ahí como, se puede decir, casi muerto, encapsulado, ¿sí? Sí. Y luego a la mariposa hacer esa fuerza para romper, seguramente duele, pero es como ese proceso de transformación, o sea, como Total. que no quiero decir como que si no eres mamá, no lo eres vas a plena, lograr, ¿no? no, pero seguramente se abran, o sea, el gusanito tiene muchas posibilidades, pero cuando tú te conviertes en mamá es como que te salen muchas más posibilidades, o sea, te salen unas alas que tú jamás imaginaste que podías tener. Es como una expansión que no sé cómo explicarlo en palabras, pero se expande todo, o sea, se expande tu cuerpo, se expande tu útero, se expanden tus senos, pero también se expande tu mente, Sí, ¿no? O sea, exacto. no lo puedo explicar de otra forma, pero como que tu mente también se expande. Y hace poco escuchábamos una neurocientífica que decía que las conexiones neuronales empiezan cuando hay retos, ¿no? O sea, se dan más conexiones neuronales. Pues claro, es que la maternidad es todo un reto. Entonces la plasticidad neuronal cambia completamente cuando te conviertes en mamá y es expansiva. Totalmente. Es una onda expansiva. Mira que ahí, digamos que esa frase que dicen las mamás, de cuando te conviertas en mamá me entenderás. Ajá. Uy, pasa mucho, ¿no? O sea, como que uno dice, bueno, puede entenderlo de diferentes maneras, como puede entenderlo como que, uy, ya sé mi mamá por qué lo hizo, de pronto yo no voy a actuar igual, pero ya entiendo por qué no pasa, ¿no? ¿Te pasó? Sí. De que tú digas, ay, no, pero yo no sé las mamás, ¿por qué son así? No sé qué. Y uno llega cuando es chiquito, sobre todo cuando es adolescente, uno, ay, no, pero ¿por qué? Pero mi mamá, ¿por qué no entiendo? Dios mío. Claro, cuando uno ya se convierte en mamá, uno dice, se encuentra diciendo las frases de mamá muchas veces, claro, así sea en su mente, o las dice, ay, verdad que no tengo que decir eso. Claro, entonces uno ya dice, era por esto que mi mamá estaba enojada. Uy, uno le cambia bastante la perspectiva. Como mujer, ¿cómo sientes que la maternidad ha transformado tus áreas corporal, por ejemplo? O sea, el placer, el cuerpo, las amistades, las expectativas, los sueños, las metas. Uy, creo que bastante, ¿no? Yo creo que, mira que, o sea, lo que pasa es que no es que uno pierda amistades, sino que siento que las amistades están en etapas distintas, ¿no? Entonces, si alguien no está tal vez en la misma etapa de la maternidad o sí está en su etapa, por ejemplo, de decir, no, es mi tiempo, mi momento de conquista, estoy saliendo cada 8 días y está en otra etapa, tal vez no va a entender el momento en el que uno esté. Entonces sí transforma, creo que las amistades, pues porque creo que uno se vuelve más cercano con las amigas o amigos que están en esa misma etapa. Entonces como que uno sale con los amigos y los hijos, o al menos escribe, mira, tú cómo hiciste aquí, mira que me está pasando esto, vos te sentías así, como que uno se puede desahogar en conjunto, ¿no? Y tal vez no lo puede hacer con el amigo, entonces de pronto está el amigo que a las 10 de la noche, ¿qué? Vamos a ir a comer algo, y uno como que, o que tú le dices algo y te dice, yo por eso es que no tengo hijos, y no, gracias, ¿no? O como que yo paso por ti a recoger y nos vamos a comer algo, listo, aquí a las 10, a las 10, no, o a las 9, cariño, las que son mamás a las 7, ya todo en la casa empieza a apagarse, el baño, la rutina. Total. Entonces ya uno para uno, por ejemplo, a las 8 ya es tarde. Yo me acuerdo que antes a las 8 a mí me parecía, tempranísimo. En cambio, ahorita como mamá, a las 8 de la noche a mí me parece súper tarde. O sea, no, ya no me invites a salir a esa hora porque ya es muy tarde. En cuanto a eso, en cuanto a las amistades, en cuanto al cuerpo, pues claro, es un cambio bastante grande y ahí como hablaba yo con una amiga de eso, como volver a uno encontrarse
o a reconocerse, más bien creo que es la palabra, Ujú. a reconocerse nuevamente como mujer, porque uno, ay, la pancita, entonces uno como que todo lindo, y de pronto luego en el momento de lactar uno es pues como que mi extensión para darle de lactar a mi bebé, pero luego como sentirse, como que volver a sentirse mujer en el cuerpo, o sea, como es difícil. Yo siento Ujú. que para mí fue complejo como que en un tiempo poder identificarme como que este era mi nuevo, pues no fue que cambiara un montoncísimo, ¿no? Pero sí como que, pues como que no era el mismo cuerpo de antes, es complejo, o sea, como yo sentía que la ropa no me quedaba igual, así me quedara la ropa, sentía que no me No se veía te igual, veía igual. pero Ujú. era en mi mente, o sea, yo sentía como que no sentía que el cuerpo era mío. Ya. Sí, o sea, no Ujú. sé, más raro como que era un cuerpo prestado, yo no sé, no sé. Es difícil volver a sentirse nuevamente Mujer como, solamente, no sí, estar en un cuerpo de mamá, sino en un cuerpo de mujer. sí, siento que para mí fue complejo. Ujú. Para ti, Em, pues que, o sea, todas las áreas son duras. En la parte de sí. amistad, eh, sí, o sea, es que estamos, como lo decías, en etapas distintas, entonces Ujú. cuando tú, pues no hablas, no tienes muchas cosas en común con una persona, pues quieras o no, eso te termina como alejando Distanciando, un poco, aunque tú lo sigas considerando amigos, pero están claro. en momentos de su vida, pues muy diferentes. Y lo otro es eso, o sea, que puede uno decirles, no, me pasa esto, yo por eso no tengo hijos, entonces como que uno queda, bueno, Sí, porque esa frase creo que es como una frase pasivo-agresiva, ¿no? Porque es exacto, o sea, como como que, que, oh, ¿quién te mandó? ajá, Como que, ¿quién te ajá. mandó a tener hijos? Entonces, cuando me han pasado como con esas frases, pues ya no comento del tema. O sea, hay personas con quienes yo puedo ser mujer y madre, y hay personas con las que soy solamente mujer. Ok. No porque niegue mi maternidad, sino que no les cuento nada de mi maternidad, porque sé que no les interesa y que no me van a aportar nada para, ¿sí? Ujú. Para la maternidad. Respecto al cuerpo, yo siento que, bueno, es que como que tuve dos etapas. Con el primer embarazo que fue con Salo, sentía mucha gratitud con mi cuerpo. O sea, como Ok. que yo me tocaba y decía, Dios mío, No lo gracias puedo por creer. este cuerpito, porque ¿cómo hizo para resistir ese parto? Ok. Sí, como que yo decía, Dios mío, o sea, ¿de dónde nos sale tanta fuerza? ¿Sí? ¿Cómo Total. hacemos para gestar, para parir? Porque yo le decía a mi esposo, en la maternidad todo duele, ¿no? O sea, Ujú. me dolía lactar porque sentía como ese corrientazo cuando se te cargan, cuando está esa subida de la leche. Ok. Entonces sentía ese corrientazo en las mamas. Salito me empezó como a pelar un poco y fue que solicité la asesoría en lactancia, pero me dieron también esos entuertos, o sea, Ay, es doloroso. y yo decía, Dios mío, que son esos cólicos, como un cólico menstrual mientras tu útero va regresando a su posición. Entonces me dolía eso, yo sentía que me había pasado un tractor por encima, o sea, ¿Cierto? no, La primera semana se siente como, uf, ay no, pero yo no sé si estemos desanimando a las no mamás. se desanimen, pero es duro. Es retador. Es duro el proceso como de, o sea, por eso digo que la mariposa debe dolerle convertirse en mariposa. Ahí es como ese reel, amiga, que hiciste de, ¿cómo te fue en el parto? Creo que era, no sé, Sí, me morí, reviví. morí, reviví. Como Exactamente. 18 veces, pero bueno. Sí, ¿se cortó, Juan? No, ok. Bueno, y entonces, eso por una parte, o sea, mi primer, como que yo sentía mucha gratitud con ese primer embarazo por mi Ajá. cuerpo. Con el segundo, no, o sea, con el segundo sí sentir como rechazo, o sea, ¿A tu como cuerpo? que a mi cuerpo, o sea, Ok. como que yo veía y decía, Dios mío, pero como quedé, o sea, qué horrible. Uno Aparte se da tenía muy una duro. diástasis gigante, entonces, claro, es que yo sentía literal que se me movían los órganos por dentro, porque como me embaracé tan rápido, pues la diástasis no estaba, no había como, no había Ujú. cerrado y la fascia no estaba lo suficientemente dura como para el segundo embarazo. Ya. Entonces fue duro y me daba muy duro y estaba la pandemia y, o sea, como que Fueron eran muchas muchas cosas. cosas en ese segundo embarazo. Entonces yo sentía que lo mismo, que como que más no reconocer, ¿sabes qué es? Iba a sonar muy duro, pero así fue como lo viví, es que no quería estar en ese cuerpo, Ok. ¿sí? O sea, como que no quiero este cuerpo. Pero ¿Y qué amiguita, tengo que hacer para cambiar este cuerpo? O mm, sea, era como que voy a ponerme a hacer ejercicio, voy a ponerme a hacer dieta, voy a ponerme a hacer esto, voy a ponerme a hacer el otro. Y ahí es cuando llega el proceso de depresión. Y tú sabes que con la depresión uno todo lo ve oscuro. O sea, ujú, uno no no ve hay salida. salida, uno todo lo ve mal. Entonces, claro, yo
me sentía con dolor, me dolía la cabeza, me dolía el pelo, me dolía las manos, me dolía Sin todo dormir. sin dormir, sintiéndome mal con mi cuerpo, con toda la carga emocional del posparto, más el cuidado de la bebé, o sea, bueno, con todas esas cosas que sucedieron, más el paro nacional que hubo en ese tiempo, o sea, Ay, no, como es que eso fue fue horrible. horrible. Entonces, toda esa Claro. carga emocional. Bueno, de hecho, pues yo pertenezco a una iglesia, entonces en la iglesia a veces en los grupos decían, pasó esto, oremos por esto, que tal persona le pasó esto otro, que este otro está en primera línea, hay que orar porque es el hijo de yo no sé quién. Entonces yo me salí de todos los grupos de la iglesia porque me Era demasiado. abrumaban, o sea, tanta información. Yo le decía a Juan, yo no quiero saber nada del mundo, o sea, mi mundo en este momento está colapsando, mi mundo interior está colapsando, yo no quiero saber si el de afuera colapsa o no. Y entonces, claro, entro yo en ese proceso y entonces ya cuando tengo tanto dolor también porque me quedó una sacroiliitis derecha terrible que si me acostaba de ese lado yo no me podía cambiar de lado. Entonces ya como que empezamos a buscar soluciones y era, bueno, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer terapia de piso pélvico, necesitas tiempo de descanso, de liberarte de los niños, entonces metámoslos a una sala cuna, ahí pude darme como más tiempo porque Salvo y Jero, los dos juntos entran a una sala cuna porque no había una persona que nos los cuidara los dos, y ahí yo podía darme tiempo como de hacer ejercicio y demás, y ahí nuevamente mi cuerpo empieza a cambiar, ¿sí? Como a sentirse, no tanto físicamente, o sea, no es que ay, sea la súper esbelta, sino a sentirse fuerte otra vez, porque es que me sentía supremamente débil, dolorida, cansada, o sea, horrible. Entonces me empiezo a sentir fuerte otra vez y ya, como que logro otra vez decir gracias, pero no, fue un proceso que tuve que pasar por lo que te digo, o sea, una fase como de negarme, otra fase de repudiar, otra etapa ya de como de decir, bueno, reconocer esos cambios, y otra etapa ya de amar nuevamente mi cuerpo y entender que como es un cuerpo que amo, pues mi esposo también va a amar ese cuerpo y que es un cuerpo, digamos, digno de ser admirado por él, ¿no? Porque es que a veces uno como mujer es como, no me mires, no me toques en esa etapa del posparto que no me siento sexy, que no me siento bien, mira que estoy fea, mira que tengo celulitis, mira que tengo líquidos retenidos, mira que se me está saliendo la leche, o sea, uno se ve todo lo malo, pero a la larga, o sea, es un proceso que tenemos que vivir también y de vivirlo en nuestro tiempo, porque no es como, ay, sí, agradecele a tu cuerpo y ya. No, para algunas no es tan fácil. Va a tomar más tiempo. Y sabes qué, amiga, yo creo que, bueno, no puedo buscar culpables, pero creo que en eso influye mucho las redes sociales, ¿no? Que uno ve tal vez algunas famosas que al mes ya están súper esbeltas, súper fit y divinas y ya de pronto con el crop top o en vestido de baño y peinadísimas, maquilladas y uno dice, y uno está de pronto así con el skincare perfecto y supuestamente uno dice, sí, no maquillada, sino supuestamente con el skincare nada más. Y uno dice, Dios mío, sin ojeras. Exacto, y uno está en la casa así con el pelo un chonocho y uno dice, pero o sea, ¿cómo hacen? ¿Cómo? Entonces, pues pensar que son maternidades distintas a las que tenemos nosotros, pues tal vez uno tiene todas las personas que le puedan ayudar en la casa, que cuiden a los bebés todo el tiempo, pues no. Entonces, a veces pasa que la misma sociedad, como que cuando estás en embarazo, qué linda la barriga, es tan bonita y te soban la barriguita, ¿cierto? Pero el día que tuviste tu bebé, al otro día ya la gente quiere que no tengas panza, o sea, que ya se te haya el útero metido y que ya estés otra vez súper flaca y si te queda un poquito de barriga, ay, pero te quedó barriga, ay, pero, ¿cierto? Entonces como que, no, ahí por favor no opinemos de los cuerpos de los demás, porque usted, o sea, usted no tiene nada que ver, la otra persona puede verse al espejo, sabe lo que siente, si se siente feliz o si se siente triste, es como cuestión de ella y no debemos por qué como aumentar las inseguridades de pronto las demás personas, ¿no? Pero yo creo que ahí sí ayuda mucho un poco las redes sociales y de pronto los estándares que a veces nos ponemos o con quienes nos queremos comparar. Hay una frase que, digamos, para cerrar, dice mucho y es: no permitas que la maternidad te absorba, ¿no? Y yo, bueno, no creo, bueno, de pronto cuando era estudiante, mi mamá en algún momento sí me decía, cuando usted se case, no, o sea, como que usted tiene que ser profesional para que pueda hacer algo más que ser mamá, ¿no? Como que no vaya a permitir que la maternidad la absorba, usted va a ser profesional y pueda trabajar en otras cosas. Entonces,
Es que los tiempos han cambiado tanto, o sea, y ahorita hay tantas formas de generar ingresos, de trabajar y estar al mismo tiempo presentes en casa. Entonces, cuando yo le dije a mi mamá que iba a renunciar al lugar donde yo trabajaba, que era un trabajo, un empleo fijo y demás, obviamente estamos hablando de que ya de generación sería un baby boomer, ¿no? Entonces ellos trabajaban 20 años en una empresa y buscaban pensionarse y la fidelidad a la empresa era lo que debían hacer, ¿no? Pero nuestra generación pues es la millennial, entonces nosotros como millennials buscamos es más bien crecer como personas y si hay algo que de pronto no nos agrada mucho, pues en un lugar nos salimos porque tenemos un propósito, claro. Somos más altruistas, pues. Entonces, cuando yo renuncié a ese trabajo, mi mamá era como, no, ¿y ahora qué va a hacer? Y entonces, y cuando se case, entonces, ¿quién, su esposa la va a mantener o qué va a hacer? Y yo, no, o sea, mami, pues hay otras formas. Entonces, claro, cuando ella a veces me ve tanto en casa, es como, o sea, yo sé que ella lo piensa, pero no me lo dice, es como, ay, mi hija, usted solo como siendo mamá. Pero claro, ha visto también cómo ha crecido el proyecto de Creciendo con Cami, es como, o sea, cómo logra hacerlo muchas cosas, o sea, yo creo que a veces la percepción de la gente es cómo logras hacerlo todo, ¿no? Y yo digo, pues no lo hago todo a la vez. Al mismo tiempo, exacto. No hago todo al mismo tiempo, o sea, tengo un día para Cami, tengo un día para dedicarle a mis hijos completamente, o sea, trato de dedicarles toda la tarde, de salir con ellos, de jugar con ellos, de ver una peli, bueno, lo que sea. Tengo un día, ojalá también estamos como retomando con mi esposo el salir más seguido, porque no siempre es fácil, ¿no? Ay, no, yo lo dejé. Sí, no siempre, es que no siempre es fácil, pero vamos haciendo eso. Tratamos de tener conversaciones más intencionales, de crecer, o sea, de preguntarnos cosas mucho más intencionalmente, ¿sí? En momentos a solas. Nosotros lideramos un equipo de profesionales en la iglesia, entonces allá también hay como un programa que hay que seguir, unas metas que hay que alcanzar, entonces no es que lo haga todo el tiempo, ¿sí? Lo hago todo por etapas, por días, bajo una estructura, porque si no me estructuro, pues muy difícil que logre sacar como, o sea, con todos esos roles es muy difícil no estructurarse. Hay una estructura, pero es una estructura, hombre, que puede ser flexible, que si hoy no lo hicimos, pues lo podemos ajustar para otro día y vemos cómo le buscamos el campo, ¿no? Ya que dices eso, amiga, que me acordaba de en diciembre que asistimos a un taller de empresarios. Ajá. Y decíamos, y decía el speaker que estaba hablando allí, le estaba guiando, mentoreando a otro y el empresario le decía, es que no tengo tiempo, y le decía, ¿usted tiene hijos? Y él decía, no. Entonces, ¿cómo que no tienes tiempo? Entonces, cuando uno se convierte en mamá o en papá, aprende a organizar su tiempo, ¿cierto? Sí. Porque uno dice, bueno, no puedo trabajar todo el día porque tengo que dedicarle tiempo de calidad a mi hijo, entonces digo, esto lo voy a hacer a esta hora, esto lo voy a hacer a esto. Y te concentras de tal forma que te vuelves muy productivo en eso que estás haciendo. En ese tiempo. O sea, ejemplo hoy, pues ustedes nos ven hoy aquí bien vestidas, ¿no? Pero en la mañana estábamos haciendo ejercicio, luego fuimos a una reunión, cuadramos todo el mes de las cosas que íbamos a hacer en 2 horas. Eli se fue a recoger a su hija, a hacer el almuerzo. Nosotros nos fuimos a recoger a nuestros hijos, a almorzar, volver, maquillarnos, cambiarnos y venir. Entonces uno dice, yo le decía a Juan, 2 horas súper productivas porque cuadramos lo que teníamos que cuadrar, dejamos las tareas que teníamos que dejar, todo subió en el drive. Entonces como que fue un tiempo de enfoque específico para planear nuestro mes, ¿sí? No nos dedicamos a nada más. Entonces como tú te enfocas tanto en eso, pues obviamente vas a ser mucho más productivo. Entonces ahora en la tarde estamos grabando, mañana en la mañana tenemos otra cosa, entonces como que no estoy en todo el tiempo. Y aprendí a no estar en todo el tiempo y a decirle muchas veces a mucha gente, no, porque no puedo. Aprender a decir que no, sí. ¿Por qué no? Pues porque no puedo. Ay, pero ¿cómo así que no vas a poder? Pues no puedo. No puedo. Sí, exacto. Uno, eso también aprende con la maternidad a decir no, no, porque otras cosas se vuelven prioridad que para otras personas pues les parecerá aburrido, no les gustará, pero pues para ti como persona, como mamá, como familia, son más importantes otros momentos, entonces uno aprende a decir que no, y no con sacrificio, o sea, no porque está, ¿no? La maternidad sacrificada de, ay, no puedo ir, no, sino que simplemente tu prioridad es otra y no quieres hacer esto otro, ¿no? Entonces, aprender a decir que no, aprender a enfocarse, a organizarse, pero todo se va dando como en su justo momento. O sea, vives tu proceso, puede ser que en un momento tengas todo súper desorganizado y digas, no me alcanza el tiempo para absolutamente nada, y
te tomes el momento de reflexionar y digas, bueno, tengo que cambiar es esto, y lo empieces a implementar y te empieces a organizar. Total. Y todo empiece a funcionar. Ejemplo, esa Mildred de 2 años y medio en casa era cero productiva para la sociedad. Ok. Supuestamente. Sí, pero yo estaba siendo productiva en mi casa. Claro. ¿no? Y recuerdo alguna vez, y te lo digo, o sea, alguna vez, en medio de esos 2 años que fueron súper duros, yo le decía al Señor, yo le decía a Dios, no te sirvo en la iglesia, porque no puedo tener en este momento un equipo de trabajo dentro de la iglesia para mentorearlos, porque no tengo tiempo, porque estoy con estos 2 niños todo el tiempo y nadie me los cuida, o sea, tengo que estar en la casa haciendo las cosas de la casa y por los lados trabajándole a Cami, porque Cami siempre ha estado, como lo decía, entonces como que yo decía, bueno, no puedo estar en la iglesia, no puedo trabajar todo el día, ni medio tiempo siquiera, o sea, salgo a hacer 1 o 2 terapias y no puedo con más porque no me alcanza, no me rinde, no me da para más, no me los cuidan más tiempo. No estoy siendo plenamente esposa, o sea, como que yo hacía la lista que hablábamos de chequeo, de si eres buena mamá, no. Y me acuerdo un día que se sentaron los 2 niños en el sofá y yo me puse a llorar, ¿no? O sea, yo lloraba y decía, ¿pero qué estoy haciendo? Ve, yo literalmente sentía como la voz de Dios a mi corazón, ¿no? Que me decía, ¿y qué quieres hacer más si estás criando 2 seres humanos que van a salir a la sociedad? ¿Cuántas quisieran poder tener la oportunidad que tú tienes de influir directamente en tus hijos? Porque no agradeces este proceso, o sea, me estás sirviéndoles a ellos, está haciendo un, digamos, ejercicio espiritual estando con ellos, ¿no? O sea, yo me sentí literalmente, yo me quebré ese día, yo lloraba y los abrazaba y les decía, ustedes son mi mayor tesoro. Ustedes son mi mayor medalla, o sea, lo que yo puedo buscar en este momento es simplemente que ustedes puedan crecer con una mamá a la que aman y a la que admiran, aún en estos momentos en los que está quebrada, en los que se siente tan mal, en los que se siente tan vulnerable. Entonces, decirles eso, no siempre, porque a veces piensan que las mamás que están aquí frente a la cámara siempre estuvimos así. No. O sea, tuvimos muchos momentos de quebrar, muchos momentos de decir, en la lista de expectativas no llego ni a una, pues, o sea, no atino a nada, ¿sí? Pero poco a poco, en medio de ese desorden, yo sé que Dios va trayendo orden y sabiduría a la vida de cada mujer para que podamos estructurarnos en algún momento y podamos decir, oh, ya sí, o sea, pude salir como de ese valle de sombra y ahorita puedo ver como los frutos de lo que sembré en ese valle de sombra. Y en ese momento de la vida, en este momento me encuentro yo, pero estamos hablando de que mi hijo menor va a cumplir 4 años, ¿sí? O sea, que ha sido un proceso de al menos 3 años, 2 años y medio, ¿no? Entonces no es como tan fácil, no es como tan sencillo, sí. Sí, yo creo Tente paciencia. Sí, yo creo, Mili, como para ir cerrando, es como disfrutarse cada etapa. Yo sé que a veces suena fácil decirlo, pero disfrutarse cada etapa y siéntate y haz esa lista de qué quieres tú para tu vida como mujer, como mamá, y cómo lo vas a ir cumpliendo. O sea, todo por etapas, no se van a cumplir un montón. Y ponte expectativas, exacto, y ponte expectativas reales de lo que es para ti, o sea, y tratar uno de no compararse con otras mamás, con mamás de redes sociales, ni de pronto hasta sus mismas amigas, porque tienen una dinámica totalmente diferente. Ni con nosotras, y que nosotras no somos un ejemplo a seguir. Escribir una lista y decir, bueno, yo en realidad, ¿qué quiero para mi vida y cuánto tiempo creo que me voy a dedicar para ser mamá? ¿Cuánto tiempo me voy a dedicar para ser profesional? ¿Cuánto tiempo? Y vas a ver que todo se va a ir organizando. Creo que uno mismo se hace muchas expectativas, pero mirando hacia afuera y no mirando hacia adentro, hacia lo que uno quiere. Y pedir la guía de Dios es súper importante, porque uno dice, bueno, mis expectativas están basadas en lo espiritual, en lo que Dios quiere para mí como propósito, o están basadas en lo que los otros quieren para mí, ¿cierto? Dios tiene un propósito para ti y pregúntate eso, siéntate, ora y di, Dios mío, ¿cuál es el propósito que quieres para mí? Y ayúdame a cumplirlo y a entenderlo, ¿no? Porque a veces nos pasaba, por ejemplo, con creciendo con Cami, que decíamos, bueno, ¿cuál es nuestro propósito? Y ayúdanos a disfrutar del proceso. Porque uno ya quiere ver todo organizado, todo bonito, como las mamás que ya tienen hijos de 7, 8 años, que ya está
liberadas en tiempo, Hijos de liberadas 25, amiga, no. bueno, sí, de 7 están muy chiquitos. Exacto, no, estás en el proceso. Y como tal, ese proceso te lo va a tienes que disfrutártelo. Yo sé que muchas personas te dicen como que, tú puedes sentirte en ese momento abrumada y muchas personas te pueden decir, ay, lo vas a anhelar este momento después. Yo sé que en el momento tú no lo sientes así, pero creo que es porque uno está mirando muchas expectativas de afuera. Entonces, pensar cuál es el propósito que yo quiero para mi vida, cuál es el propósito que Dios tiene para mi vida y qué es lo que yo quiero construir de aquí en adelante, ver esa transformación que precisamente hablábamos ahora, cuál es la transformación que va a haber en tu vida, obviamente siempre hacia mejor, porque siempre Dios tiene cosas mejores para ti, no son cosas peores, y ver cómo lo voy a cumplir por etapas. No todo se cumple de un día para otro, ni en una semana, ni en un mes, es todo de un proceso. Un día a la vez. Un día a la vez. Y si tú tienes una amiga que está en este proceso de la maternidad o estás en proceso de que quieres empezar o que quieres ser mamá o papá, creo que es muy importante rodearse de ese mismo grupo de familias para que tus expectativas pues sean más realistas y no de pronto con familias o personas que no tengan tu mismo rumbo, que quieran hacer o que tengan tus mismas expectativas en la vida. Definitivamente no existe una fórmula perfecta, pero sí una forma de construir tu propio camino en esta maternidad. Así que comparte con esa amiga que quizá pueda necesitar escuchar este podcast. Y nada, muchísimas gracias por acompañarnos en este tercer episodio. Si quieres que sigamos hablando de otros temas, déjanoslo ahí en los comentarios o cuéntenos cómo les ha ido con esto de equilibrar la maternidad y el ser mujer. Un abrazo gigante. Adiós.